Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, verles nuevamente. En las listas estaba totalmente lleno, pero parece que a algunos les ganó la celebración de hoy, ¿verdad? Aunque es mañana, algunos me imagino que hicieron sus planes, ¿verdad? Solo quiero recordarles que para nosotros es sumamente importante que el que reserve sea bien responsable de avisar si a última hora cambia planes, porque hay familias que nos llaman y les tenemos que decir, ya está lleno. Entonces, quien reserva y no avisa, evita que otra familia venga. Entonces, se lo quiero plantear de esa manera para que seamos cuidadosos con eso. Yo sé que no es para que lo oiga usted, pero en alguna ocasión usted puede reservar y se le olvida. O tiene algún problema de última hora, avísenos, porque siempre hay algunos hermanos que están en lista de espera. Entonces, por amor entre nosotros, hagámoslo de esa forma. De lo contrario, tendré que no confirmar a quien reserve que reservó y no asistió, no permitirle que venga el próximo domingo, sino que a otra persona. Yo sé que se va a enojar conmigo, pero tengo que poner orden. Amén, mis hermanos. Yo sé que eso a veces no nos gusta, pero es lo justo para quienes anoche una familia me dice, hermano, me dijeron que ya no había cupo. ¿Y cuántas sillas vacías hay aquí? Como 40. Entonces sí hacemos daño. Y los hijos de Dios no debemos hacer daño, ¿verdad? Solamente le pido que cuando reserve y tiene algún inconveniente de salud, que pinchó la llanta, que se le olvidó que tenía celebración del Día de la Madre o cualquier cosa, por favor, solo nos avisa lo antes posible. Bueno, creo que no se oró por los bautizados. ¿Por qué no se ponen de pie los que se bautizaron? Por favor, el día de ayer, yo sé que ya los pusieron de pie, pero nosotros podemos orar por ellos, ¿les parece? Porque es una bendición, hermanos amados, que ustedes hayan bajado a las aguas del bautismo. Nos gozamos. Yo sé que en el segundo culto van a venir otros, así que oramos. Padre, gracias por la bendición, Señor, que es conocerte a ti y que tú te hayas revelado a estos jóvenes que se bautizaron ayer. Oramos también por los que vendrán en el segundo culto. Te pedimos, Señor, que como sabemos, el bautismo en agua produce milagros porque es la primera ministración al alma. Y yo te pido, Señor, por cada uno de los que se bautizaron ayer, para que nosotros, como iglesia de Cristo, seamos ejemplo para ellos, podamos ser como ayos para ellos, como nodrizas, encaminándolos, Señor, en su vida cristiana. Te pido, Señor, que ellos se sientan cómodos al congregarse en esta congregación. Te lo suplicamos. Ahora envíanos tu bendita palabra, Señor. Estamos necesitados, como el siervo, Señor, que tiene sed y brama por las corrientes de las aguas. Así también nuestras almas, Señor, tienen sed de tu bendita palabra. Envíala, Señor, puntual a cada necesidad, también para los que no están presentes, pero que están a través de la página de internet, la página de Facebook, donde también nos están escuchando. Te pedimos, Señor, que aquellos que hace tiempo que no vemos y que han dado prioridad a otras cosas, Señor, te pedimos, Padre, que tú les hables a su corazón. Eres tú el único, como Espíritu Santo, que moras en ellos, que puedes hablarles a su corazón para establecer prioridades. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? El Hijo de Dios debe gozarse en todo tiempo. Amén. Algo que nos debe de caracterizar a nosotros es nuestro gozo. Porque también la Biblia dice que el gozo del Señor, porque no es la alegría pasajera del mundo, es nuestra fortaleza.
Y el gozo viene independientemente de las circunstancias, porque viene de parte del Señor y es un fruto del Espíritu. Amén. Me gozo de verlos a ustedes que hicieron el esfuerzo. No es fácil levantarse temprano para un día domingo, ¿verdad? Para venir a las 8, pero gloria a Dios porque ustedes están aquí. ¿Cuántos se recuerdan de Martita Manrique? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Hay algunos nuevos que no la conocen. Ella hace unos casi 4 años ya partió para México después de ser miembro de esta congregación por 10 años. Y es una mujer muy acuciosa en la palabra. Y como hemos estado hablando del verbo luz los miércoles, ¿cuántos han sintonizado? Poquitos. Bueno, está ahí en el Facebook, en la página de la iglesia. Y vimos el miércoles las salidas del verbo, las salidas eternas del verbo. Amén. Y obviamente la profundidad de la palabra, muchos no la quieren. Prefieren nadar en la superficie, aunque lo hagan con los 4 estilos que hay: libre, de pecho, o esa es mariposa parece, ¿verdad? Y dorso, pero en la superficie. Y a veces hacen piruetas en la superficie, pero mi pastor, que fue el pastor de muchos de ustedes, siempre nos motivó a bucear en la palabra. Y usted sabe que un buzo es alguien que profundiza. ¿Y cuántos saben que cuando nosotros profundizamos en la palabra, el Señor nos revela cosas que ojo no vio, ni oído oyó? Pues ella se quedó pensando y me hizo una pregunta que me tomó un buen pedazo de texto de contestársela, porque los miércoles yo pido preguntas, pero no todas las preguntas. No hay muchas preguntas, yo quisiera que hubieran unas 50 preguntas, ¿verdad? Porque eso a mí me indica no solo que está ahí sintonizando, sino que el Señor le está hablando de una manera personal. Entonces, ella me preguntó acerca que si el verbo había visitado a Moisés, porque hay una parte en Hebreos que dice que Moisés, siendo hijo de la hija de Faraón, dice que él dejó el oprobio de Cristo por seguir, o mejor dicho, las riquezas de Egipto por el oprobio de Cristo. Entonces ella se puso a pensar, bueno, ¿y cómo conoció Moisés el oprobio de Cristo? No pudo haber sido a través de los profetas, porque él vivió mucho tiempo antes. Entonces sencillamente le dije, hermana, Moisés fue un profeta. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? ¿Sabe usted que Moisés fue un profeta? Como David también. Y entonces Moisés, igual que David, son excelentes tipos de Cristo. Es decir, que en sus vidas ellos vivieron cosas apuntando a Cristo. Eso se llama un tipo, una sombra. Y obviamente le hablé de otras cosas, pero como ella fue la que me hizo la pregunta, no se las digo a ustedes, ¿verdad? Porque si no me voy del tema. Entonces creo que por eso el Señor me hizo meditar en Éxodo capítulo número 3 y me hizo recordar, hermanos, que este hombre tan importante para el pueblo de Israel, un vaso tan usado por Dios para sacar a todo un pueblo de la esclavitud de Egipto, que es una figura también para nosotros. Dice que los de Elim nos llaman figuritas. ¿Será porque somos bien vestidos o por qué? No, por burlarse. Lo que no saben los burladores es que la tipología bíblica es una rama de la teología. Se estudia tipología bíblica en los seminarios. Mi pastor, el hermano Otto, estudió tipología bíblica nada más y nada menos que con un doctor en teología. Por eso veo yo que el Señor le permitió que esa herramienta usada por el Espíritu fuera usada tan magistralmente por Él en tantas enseñanzas. Así que cuando le digan figurita, diga, y a mucha honra.
¿Y sabe qué? No se llama figurita, se llama tipología bíblica. Y usted sabe lo que es la tipología bíblica, dígale usted. Pero eso sí, investigue usted qué es, ¿verdad? No vaya a ser que sí sepa y se lo agarre en curva, o como decimos en buen chapín, en fly. Pues Moisés fue sorprendido por Dios en un momento donde él ya se había olvidado de la visión que Dios le había dado 40 años atrás. Este hombre, usted sabe que vive 40 años en Egipto siendo hijo de la hija de Faraón, viviendo en la realeza de uno de los imperios más importantes de la historia, que hasta el día de hoy los grandes museos, como el Museo de Nueva York, tienen una sala completa solo de egiptología. Y uno pasa ahí el día viendo y dice uno, ¿cómo hicieron esto? Es un misterio. Los esotéricos dicen que las pirámides tienen energía y tienen esto y tienen lo otro, ¿verdad? Y algunos cristianos leen más eso que leer la Biblia, ¿verdad? Pero lo importante es saber que Dios en su plan salvó a un niño que lo hizo hermoso. ¿Cuántos saben que el Señor nos hizo como somos? Y para Él todos somos hermosos, aunque tengamos la nariz chata, el pelo así medio parado, que no hay modo que ni con moco de gorila del extra fuerte se dobla. Pero Dios nos hizo como somos, ¿verdad que sí? Él escogió hasta nuestros padres, así que lo hizo hermoso para que fuera librado de la muerte. Usted conoce esa historia quizá desde la escuela dominical de niños. Pero le decía que ya cuando él había cumplido sus 80 años era un octogenario. Solo que era un octogenario no como los que conocemos ahora, ¿verdad? Llenos de artritis, y no me estoy burlando, porque yo no tengo 80, pero ya tengo algunas cosas que le pasan a los de 80, ¿verdad? Entonces es llamativo, hermanos amados, que Moisés estaba lleno de vida a los 80 años. Así que si usted tiene 80 años, diga gloria a Dios. Solo oí un gloria a Dios por internet. No, eso no se pueden oír, ¿verdad? Aleluya. Pero, hermano amado, lo sorprende porque él le había revelado que él era hebreo y que debía de alguna manera él hacer algo por sus hermanos. Y quizá él dijo, bueno, mi influencia en la corte me va a ayudar para hacer el plan de Dios con mis hermanos. Solo que él se creyó tan suficiente porque Moisés en Egipto era un hombre autosuficiente. A veces nosotros en Cristo, porque tenemos un título, porque tenemos quizá una empresa, un buen negocio, tenemos un buen apellido. Yo no sé de dónde se sacan que haya buenos apellidos y malos apellidos, ¿verdad? Pero hay gente que dice, mi apellido viene desde los españoles que conquistaron Guatemala y somos de las familias más ricas de Guatemala, que todavía gobernamos Guatemala. Hasta se llaman los criollos, ¿verdad? Pero por eso piensan que ya la hicieron, pero en realidad no hay buenos ni malos apellidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero a veces cuando venimos a Cristo venimos con un enorme orgullo, una enorme autosuficiencia, y Moisés tendría con qué. Hay algunos que se creen, diría el hermano Agustín, se creen, ¿cómo decía el hermano Agustín? ¿Ah? La mamá de los pollitos. Se creen que son algo y a veces no hay mucho. Pero Moisés sí lo tenía. Ese hombre se vestía de las mejores sedas egipcias. Una vez en Panamá, no sé si yo hice escala, iba para Bolivia, me parece, hace unos 4 o 5 años, no sé si más. Y pasé por Panamá. Y como tenía tiempo, me puse a ver unas camisas y encontré una camisa, hermano, de algodón egipcio. Y no estaba cara porque era Puerto Libre. Me la compré y me duró como 12 años, hermano. Buena la camisa. Entonces me imagino yo que las sedas
de Egipto de aquellos tiempos eran excelentes cuando no hacían las mezclas. Ahora todo es poliéster, hermano. Le dicen a uno que es algodón, le ponen 75 de poliéster, y cuando uno predica con saco empieza a sudar porque es poliéster, porque ya casi no hay algodón. Pero hermano amado, Dios sorprende a Moisés porque después de 40 años donde él se atrevió a matar a un egipcio por defender a uno de sus hermanos, porque en su suficiencia él dijo, bueno, aquí lo escondo debajo de la arena. Bueno, yo no lo vi, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero de repente lo echó debajo de la arena ahí, le echó un poquito de arena. Pero Faraón se enteró, y lo que hizo Faraón fue empezar a perseguirlo. Él se fue con sus ropas egipcias, no le dio tiempo de cambiarse. Lo conocieron las hijas de Jetro, que eran 7 hijas, y se terminó casando con una de ellas. Pero lo que vieron fue un egipcio. La identidad de Moisés no era de un judío, era la identidad de un egipcio con conocimientos enormes que él había adquirido en la corte de Egipto. Pero Dios le había dicho que él iba a salvar a su pueblo. Dios de alguna manera le había indicado que no era egipcio, sino que era israelita, parte del pueblo de Dios, con grandes promesas. Pero lo pusieron a pastorear ovejas. ¿Se imagina usted? Para los egipcios dice que era algo fuera de su cultura el pastoreo de ovejas. Era un oficio feo. Por eso cuando Jacob con todos sus hijos, los 70 familiares de Jacob, llegaron a Egipto, los pusieron en un lugar, Gosén, muy, muy fértil, pero lejos de los egipcios. ¿Se acuerda de eso? Entonces, si él había crecido con la idea egipcia y la cultura egipcia, ¿se imagina usted cómo se sentía él pastoreando las ovejas que no eran ni de él? Hermano, pastorear ovejas, no ovejas de estas, ¿verdad? Sino que ovejitas así normales, ¿verdad? ¿Se da cuenta que a veces no huelen bien las ovejas? ¿Sí? ¿Se ha acercado usted a una oveja? Bueno, el ganado, en este caso ovejuno, no sé si así se le llama, todos juntos. Las ovejas no las ve usted bañarse, ¿verdad? No tienen ducha. Y a veces se llenan de lana, y se llenan de garrapatas, y se llenan de esto y se llenan lo otro. Entonces yo me imagino que este hombre, su suficiencia por 40 años fue puesta por tierra. ¿Y sabe qué será el plan de Dios? Por eso el tema de esta mañana es el llamamiento de Moisés. A ver qué aprendemos nosotros del llamamiento de Moisés. Porque yo le digo que todos los que aquí están sentaditos tenemos un llamamiento. Lo que pasa es que nos hemos hecho los locos. Le hemos dado prioridades a otras cosas. Creemos que vamos a vivir 150 años y quizá nos falta poco. Porque a veces decimos, sí, Señor, te voy a servir de la manera como tú me lo estás diciendo, pero después que haya hecho mi $1,000,000 y lo tenga líquido en el banco, ay Dios, te puedes morir antes. Y no hiciste aquello por lo cual veniste a la tierra. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando yo oro por los bebés para bendecirlos, lo que le pido al Señor es que ese bebé o esa beba cumplan el propósito por el cual Dios los trajo a la tierra? Porque no los trae solamente porque sus papás se casaron y tuvieron relaciones y engendraron un hijo. Los trae con un plan. Y todos nosotros tenemos un llamamiento de parte de Dios. Bueno, ya hablé bastante, ahora leamos un poco la Biblia. Dice capítulo 3 verso 1: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro. Ni siquiera eran de él, hermano. Ni siquiera era su rebaño. Sacerdote de Madián. Siempre me intriga a mí quién era este Jetro, porque no se habla mucho, pero sí se dice que era un sacerdote de Madián. Pero ¿de qué Dios, diría yo? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Cuando leamos la Biblia, preguntémonos, ¿de qué Dios? Que se atrevió hasta a darle consejos a Moisés, y buenos consejos que están en la Biblia. Pero dejemos ahí la pregunta para que usted investigue. Entonces dice:
Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta dónde. A ver si está leyendo usted su Biblia. ¿Hasta dónde llegó? ¿A dónde? A Horeb, monte de Dios. Yo no sabía que hoy en día los estudiosos, arqueólogos y mucha gente interesada en ubicar los lugares bíblicos, porque hay mucha gente interesada en descubrir si este libro dice la verdad o es una mentira. Entonces investigan. Y muchos han tratado de seguir la huella del pueblo que sale de Egipto y llega a Canaán a ver si es cierto, porque tuvieron que haber dejado vestigios arqueológicos. Entonces Horeb, hay una línea que dice que está en la península del Sinaí, y ahí es donde los que van a Israel los llevan, y dice que los suben en camello o en burro o no sé cómo los suben. Ahí hasta, porque no es fácil subir al monte Sinaí, que es un monte así todo pelado, escarpado. Pero últimamente muchos están descubriendo que no era ese el lugar de Horeb, sino que está en lo que hoy es Arabia Saudita. Precisamente porque lo relacionan con Jetro, porque Madián, la tierra de Madián, de donde él era sacerdote, actualmente está en Arabia Saudita. Y entonces han encontrado ciertos vestigios arqueológicos que les indican que muy probablemente la ruta donde el Mar Rojo, usted ha visto que la península de, o lo que es Arabia, hay un brazo aquí y otro brazo aquí del Mar Rojo, ¿sí? Más o menos lo ubica, los que han visto esos mapas. Entonces creen que el cruce del Mar Rojo fue en un lugar donde han descubierto vestigios del ejército egipcio en el mar, solo que rodeados completamente de coral, pero han seguido las formas circulares de las ruedas. Y creen que en el fondo hay una especie de camino que al abrirse el mar permitió que el pueblo de Israel pasara. Bueno, eso es arqueología bíblica y usted la puede seguir ahí por internet. Pero lo cierto es que donde esté realmente el monte Horeb se le llamaba el monte de Dios. Cuando el Señor se dio cuenta, y es que mire, Dios es tremendo. ¿Sabe usted que Dios da visiones? ¿Ha recibido usted una visión de Dios para su vida? ¿Sí? ¿La ha recibido? Pero ¿sabe que el Dios que da visiones a veces mata la visión dentro de nosotros? Porque a Moisés le dijo que iba a ser el libertador de su pueblo, pero por 40 años en el desierto mató esa visión dentro de él, porque él la quería hacer con su suficiencia humana, para decir, yo saqué al pueblo de Egipto. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Los hombres deberíamos entender eso. Los ministros de Dios deberíamos entender eso, que solo por su misericordia estamos teniendo la oportunidad de pastorear al pueblo de Dios, porque no son nuestras ovejas, son las ovejas de Cristo. Así que estamos más o menos en la posición de Moisés. Lo único es, ¿estamos haciendo la obra con nuestra suficiencia humana o nos estamos dejando usar por el Espíritu Santo? Moisés ya no sabía ni quién era, y usted lo va a ver si yo dejo de hablar y sigo viendo aquí en la palabra lo que el Señor nos quiere decir en esta ocasión, porque hoy tenemos que terminar a las 10 en punto. Note que lo primero que vemos aquí en el verso 2 es que se le aparece un personaje también mítico en el sentido de que para muchos no entienden exactamente quién es, pero dice el verso 2, y se le apareció ahí en Horeb, en el monte de Dios, el ángel de Jehová. ¿Usted alguna vez se ha preguntado quién es el ángel de Jehová? ¿Tiene usted una idea? ¿Sí? A ver, dígame los que tienen una idea, ¿quién creen que es el ángel de Jehová? Una manifestación del Señor. Hermana Rosita, que también dijo que sí, ¿está de acuerdo con eso o es otra cosa? ¿Alguien más? ¿Creen usted que el ángel de Jehová es Cristo? ¿Sí? ¿Sí? Pues la mayoría creemos eso. Y obviamente
Fíjese usted que me di a la tarea de estar chequeando cuántas veces aparecía ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Llamativamente nunca aparece en el Nuevo. Búsquelo y se va a dar cuenta que ángel de Jehová no aparece en el Nuevo, solo en el Antiguo. Y algunos creen que es porque Cristo al encarnar no había necesidad de hablar del ángel de Jehová porque ahora estaba ahí presente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hermano, la Biblia yo no sé si usted la ve apasionante como yo la veo. Porque en la medida que usted se apasione por la bendita palabra del Señor, usted le va a dar lugar y tiempo. Yo recuerdo que cuando yo era un profesional de la ingeniería, empresario, y servía al Señor, porque desde que me convertí no he dejado de servir al Señor, hermano. Y le doy gracias a Dios por su misericordia. Y por esa misericordia jamás me ha apartado desde los 11 años hasta los 61 años que muy dignamente con mis canas estoy celebrando. Gloria al Señor. No me estoy echando flores, solo estoy contando lo que para mí es una verdad. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso, hermano, de la palabra del Señor? Que cuando uno se detiene y con Espíritu Santo adentro que ilumina la palabra, uno se pone a ver cosas maravillosas, como el hecho de que el ángel de Jehová era una cristofanía. Una cristofanía. ¿Qué se le apareció a Gedeón? Como el príncipe de los ejércitos o el capitán de los ejércitos de Jehová. Y es que como sabemos que el verbo es el Hijo es Jesús, y nuestro Señor Jesucristo ya resucitado, como le hemos estado estudiando, hermano amado, qué maravilloso es saber que el ángel de Jehová, Cristo mismo en cristofanías, no me pregunte qué clase de cuerpo tenía, pero lo cierto es que se presentaba. Y ya lo vimos cómo en sus salidas eternas aparecía o le apareció a Abraham como Melquisedec. ¿Se acuerda que lo vimos el miércoles? Bueno, es para darle hambre a los que no sintonizan los días miércoles para estudiar la bendita palabra del Señor. ¿Por qué lo sorprendió a Moisés? Porque Moisés creía que esa voz que había escuchado, que le había mostrado quién era él, probablemente no se volvió a aparecer por 40 años. Digo probablemente. Pero lo cierto es que al cumplir sus 80 años, fíjese que yo estaba viendo en un mapa que de Madián, si fuera el Horeb de la península del Sinaí, es una gran distancia. Aún si fuera en la tierra de Madián, es un lugar lejano. Porque generalmente si nosotros vemos en el occidente que salen los pastorcitos con sus ovejitas, van cerca de la casa, ¿verdad? Pero este hombre tuvo que haber caminado varios días porque ya el Señor lo estaba empujando a una nueva experiencia con Dios. Hermano amado, este domingo en la mañana puede ser una nueva experiencia con Dios, sino que aburrido, hermano. Si no tenemos experiencias nuevas con Dios, qué aburrido. Pero si el Señor nos habla acá, nos habla en casa, nos habla cuando andamos de paseo, porque en cualquier forma Dios nos habla al que tiene oídos para oír. Aleluya, gloria al Señor. Hay muchos versos que yo creo que el tiempo no me va a permitir a mí leerlos, pero voy a leerles algunos, porque la primera vez que aparece el ángel de Jehová es en Génesis capítulo número 16. Si me acompaña rápidamente ahí a 16, verso 7, y se le aparece a una mujer egipcia que era la ayudante de Sarai, esposa de Abraham, porque después ella iba a ser Sara y después el esposo iba a ser Abraham con la H del llamamiento. Entonces dice, leamos el verso 6, 16, 6, y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. A veces el padre de la fe se portaba de una manera rara, ¿verdad?
no para ser padre de la fe. Ya había tenido que ver con Agarcita, porque Sarai le ofreció un plan humano para el hijo de la promesa. Y después dice: esa es tu sierva, mira qué haces con ella. ¿Aló? A veces la Biblia hay que verla como se tiene que ver, ¿verdad? Y entonces dice: y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, el plan fue de Sarai, no fue de Agar. Agar era una esclava, porque en esos tiempos tenían esos conceptos. Probablemente fue comprada, así que quienes eran dueños de los esclavos podían hasta matarlos si querían. Y Dios pinta las cosas como son, porque Dios te conoce a ti y me conoce a mí, no como a veces aparentamos. Él nos conoce como somos. Porque en el templo todos nos vemos bien, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué tal seremos fuera del templo? Bueno, cada uno de nosotros debe tener testimonio cómo es, qué hace, qué dice, qué no hace, qué deja de hacer. Amén. Lo que se espera es que obviamente nosotros reproduzcamos en nuestra vida al Señor, si es que Él está dentro de nosotros. Entonces, note usted que dice, verso 7, y la halló a Agar. La halló el ángel de Jehová. Mire qué lindo, qué precioso es Dios, ¿verdad? Porque el ángel de Jehová es Dios, porque es el Hijo. Y el Hijo, como dice San Juan 1:1, es Dios. Y el Verbo existía con Dios, o era con Dios, o estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Me está entendiendo, hermano amado? Por cierto, allá mi hermano Carlitos se escucha bien. Se está escuchando bien allá, mis hermanos. Yo doy por sentado que se está escuchando muy bien. Entonces dice que la encuentra junto a una fuente de agua en el desierto. Y después nos damos cuenta en el verso 13, entonces que Agar, mire cómo le llama al ángel de Jehová. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque vio su desgracia, vio la situación en la que ella se encontraba huyendo de sus amos. Hermano amado, nuestro Señor Jesucristo ve cómo nosotros estamos. Es un Agar, que era egipcia, dijo: es el Dios que ve, refiriéndose a Jehová. Así que a la misma Agar se le estaba manifestando el verdadero Dios, y por eso dice: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo donde ella estaba. Porque los antiguos ponían nombres a lugares que les recordaran las grandes experiencias, y le puso al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. ¿Lo nota? Luego nosotros podemos darnos cuenta que en el capítulo 22 de Génesis aparece bastante en el libro de Génesis, y para nosotros este capítulo es un capítulo muy importante, porque aquí vemos que iba a ser sacrificado el hijo de la promesa. Algo que no debe haber entendido Abraham, porque el Señor le estaba pidiendo eso. Pero en el verso 15 dice que cuando ya, desde el 11 lo podemos ver, dice que ya iba a matar Abraham a su hijo. Qué Dios más raro que pide que se sacrifiquen a los hijos, ¿verdad? No, es que no lo iba a permitir, era solamente para probarlo. No era como los dioses paganos, que sí exigían de alguna manera que se quemara en sus altares a los hijos, hermano, como Moloc. Pero el Señor solo quería probar si Abraham amaba más a su hijo. ¿Usted se imagina esperar por tanto tiempo un hijo? Y tener a Ismael, que era complicada la cosa ahí. Y que cuando llega el hijo, Dios le dice: bueno, ahora por favor me entregas lo que más amas. ¿Cuántos saben que el Señor nos puede pedir a nosotros lo que más amamos? Es fácil decir amén. ¿Qué es lo que más amas tú? Piensa un momentito. Niños que están aquí, ¿qué es lo que más aman ustedes? Mi carrito amarillo, pastor. Mi pelota.
mi cámara, mi celular, si es que ya tiene. Pero si Dios nos pide lo que más amamos, no va a ser fácil entregarlo. De hecho, yo creo que no lo entregamos fácilmente hasta que Él lo pide. Y por eso se lo pidió a Abraham. Y cuando ya iba a matar a su hijo, en el verso 11 dice: entonces el ángel de Jehová. Es el hijo el que manifiesta al padre. ¿Ya se dio cuenta usted? Le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y luego, si vemos un poquito más adelante, en el verso 15 me parece, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Así que la relación que con los antiguos tenía el ángel de Jehová como cristofanías, hermano amado, era muy importante. Pero yo tengo que avanzar un poquito más con ustedes. ¿Sabe cuántas veces aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? 62 veces, para que usted las busque. Dice amén. Ningún amén. Acuérdese que el que dijo amén se tiene que comprometer delante del Señor, porque el Señor le tomó un, ¿cómo le llaman? Close up al que dijo amén. Pero qué lindo es estudiar de esa manera la bendita palabra del Señor. Pero estaba en medio, si volvemos al Éxodo capítulo 3, dice que estaba en medio de una zarza, diferentes manifestaciones. Entonces dice, y se le apareció el ángel de Jehová a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Acuérdese, el tema es el llamamiento de Moisés. Entonces, para que haya llamamientos tiene que haber ciertas experiencias, hermano. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Cuando él se quiso acercar, en el verso 5, el Señor lo paró. Muy, así le decimos a los Moiséses, ¿verdad? Muy, momentito, que esto no es como tú crees. El lugar donde vas a pisar necesita que te quites los zapatos. Bueno, no eran zapatos de marca, ¿verdad? Eran caites, algún tipo de sandalia en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, hermano amado, Moisés lo detienen porque esa experiencia era en una tierra más santa, una tierra apartada. Ahí estaba la presencia de Dios, que sin duda santificaba el lugar. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, sabemos que en este lugar que lo hemos convertido, es un edificio, pero lo hemos convertido en un templo, ¿no? Nosotros somos la iglesia, pero este lugar es un templo. Entonces, si aquí se manifiesta Dios, no cree que Él lo santifica. Estos instrumentos están santificados. Si alguien en el ensayo se pone a tocar ta na 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 na, está mal. A veces los patojos se ponen, no aquí, ¿verdad?, a tocar cosas del mundo en instrumentos que son consagrados para el Señor, ¿o no? ¿Sí o no? Ay, hermano, eso está en el Antiguo Testamento. Hay principios que yo creo que nosotros debemos de contemplar, porque si este es un recinto dedicado para el Señor, es un lugar cuya tierra es más santa. ¿Me está siguiendo? Tal vez no está de acuerdo conmigo, pero yo me recuerdo que en la carpa, no se van a sentir malos de alabanza, pero yo soy muy observador, porque como ingeniero a mí me tocó ser supervisor. Y yo venía a otro día temprano a veces a chequear, después del ensayo de alabanza, encontraba Tortrix, encontraba basura. Y yo decía, el que se comió el Tortrix y lo dejó ahí y no pudo buscar un bote de la basura, está pensando que este lugar no es un lugar importante, y es el altar. ¿Aló? Lo bueno que fue hace como 20 años. No hace 20 años que teníamos carta. No sé si me estoy dando a entender. Es que es la casa de Dios. Por eso Iglesia de Cristo Betel es casa de Dios y puerta del cielo. Eso significa Betel. Gloria al Señor. Hermano amado, ¿qué significará quitarse el calzado de los pies? El caminar en la Biblia habla de la conducta.
Caminar en la Biblia habla de conducta. Y usted sabe que los zapatos siempre pisan suciedades. ¿Por qué tenemos que echar aquí amonio cuaternario? Porque se supone que de repente usted, alguien que se quitó la mascarilla y tosió y tiró algo, fluidos, y usted se para ahí, en los zapatos trae usted el virus. Esa es la idea, ¿verdad? Aunque poco a poco han ido descartando algunas cosas, pero somos cuidadosos y por eso, ¿sí estaba de acuerdo conmigo? Para que no hayan bichos. Algunos tenemos la costumbre ahora de puros coreanos, ¿verdad? Nos quitamos los zapatos y los dejamos afuera y entramos descalzos o con los calcetines, como sea, ¿verdad? Como una medida de prevención. Tal vez un poco exagerada, pero así nos enseñaron desde que empezó la cosa esta. Amén. Entonces, figurativamente, el caminar. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Pedrito y a los demás cuando les empezó a lavar los pies ahí en San Juan capítulo 13? Ya ustedes están limpios. ¿Se acuerda que le dijo eso? Solo necesitan lavarse los pies, porque el tipo de sandalia ensuciaba los pies. Entonces, quitarse el calzado es quitarse las impurezas de la conducta diaria. Por eso, hermano, qué importante es que usted antes de qué rico es dormir, ¿verdad? Especialmente cuando estamos cansados. Antes de dormir nos pongamos a cuentas. Señor, volteé a ver 2 veces donde no tenía que mirar, Señor. ¿Aló? Eso no pasa aquí en Iglesia Cristo Betel, ¿verdad? No, hermano, 2 y hasta 3. ¿Me está siguiendo, hermano? Esos pensamientos feos, ¿no cree que tenemos que ponernos a cuenta con el Señor? Porque para que el llamamiento sea efectivo, lo que estaban pidiéndole a Moisés era que se quitara lo que le sobraba, lo que no estaba bien. Y obviamente él lo hizo. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, yo tengo que ir más rápido. Dios, para ratificar el llamado de Moisés, una cosa linda es que Dios está pendiente de nuestras vidas, hermano. Somos casi ya 8 billones de habitantes. Pero Él sabe qué necesidad tiene Brady. ¿Tú lo sabes, Brady? Él sabe tu necesidad, tus pensamientos. Él conoce todas nuestras necesidades, porque Él está pendiente, y eso es lo que vamos a leer aquí, de su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. No somos advenedizos, hermano, ya somos hijos de Dios. En un concepto todavía más profundo de solamente ser hijos, mejor dicho, solo ser pueblo. Y entonces vemos nosotros, ya en el verso 7, dijo luego Jehová: bien he visto, primero, la aflicción de mi pueblo. Pero Él no solo vio. Por eso cuando vamos a lugares feos, Él nos mira, ¿o no? Entonces nos debe dar pena que Él nos esté viendo. Pero también oyó, porque el pueblo estaba en gran aflicción. ¿Y qué hizo el pueblo cuando estuvo en gran aflicción, que nos debe enseñar a nosotros? Clamó. Y dice: he oído, verso 7, su clamor. Hermano, ¿qué es un clamor? Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. ¿Ese es un clamor? Señor. Yo sé que ahorita le dolieron los oídos como a mí. Algunos niños se asustaron. Pero ese es un clamor, es un grito desgarrador. Eso es lo que dice el original. Grito desgarrador.
Entonces el pueblo, como estaba siendo sojuzgado de una manera terrible, que las películas que hacen del Éxodo se quedan cortas, ellos clamaban. ¿Sabe qué le pasa al pueblo de Dios, a los hijos de Dios de estos tiempos? Que no clamamos. Clamamos cuando nos duele el callo. Pero el pueblo de Dios por eso se debe de unir al clamor. Nosotros todavía, inocentemente, ponemos oración a las 10, inocentemente, aunque ya solo como 5 horas. Ay, hermano, ¿y usted qué quiere? Si yo tengo que trabajar. Amén. Va pues a las 9. Apague la tele, hombre. Está buena la lica. Voy a orar al Señor, voy a clamar. Mire, como yo a veces soy feíto, ¿verdad? Siempre van a decir algunos por ahí adentro. Pero usted se da cuenta que muchos piden oración por otros, conocidos, ni los conocemos nosotros, pero oramos, intercedemos por fulano, por mengano, por el vecino, pero yo me pongo a pensar, porque como le digo, soy feíto. ¿Y será que los que piden oración oran? ¿Ey? ¿Será que usted está pidiendo oración por alguien que está sumamente enfermo, pero usted también está clamando con todo su corazón, o solamente traslada la petición? Y es que lo más tremendo es que muchas veces clamamos y no hay respuestas. Y este pueblo llevaba años de clamar, pero Dios había oído, había visto y había oído. A mí me gusta mucho saber que el Señor realmente, en términos de la palabra, usa mucho la vista y el oído. Por eso dice: el que tenga ojos para ver, el que tenga oídos para oír. ¿Se da cuenta de eso? Pero Él también mira la aflicción de su pueblo, y en el verso 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Hermano amado, ¿está usted seguro? ¿Está usted segura que por ese hijo que anda en el mundo, hermana amada, varón de Dios que está aquí, su clamor ya fue oído delante de Dios, ya subió delante del Señor para que haya respuestas? Por eso en el llamamiento de Moisés tenemos que aprender que una de las cosas que Dios le mostró a este varón era que él era sensible a la necesidad, aunque se tomara su tiempo. Así que si tú llevas 10 años pidiendo algo y no hay manera, y oras y te desanimas, hermano, el Señor está consciente, pero te lo va a dar en su momento, si es que es bueno para ti. Y entonces dice, verso 9, la parte final: y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. ¿De qué nos hablan los egipcios? Nosotros, en nuestra terminología cristiana, creemos que un egipcio es uno que no ha nacido de nuevo. ¿Te oprime el jefe? Puede ser que sea un egipcio. Lo peor es cuando son cristianos y oprimen más. ¿Aló? Y a veces cuando trabajamos con un hermano, usted sabe que antes era muy bueno buscar trabajo o mejor dicho, los inconversos les gustaba darles trabajo a los cristianos. Cuando yo era joven, eso era muy bonito. Ahora dice que ya no les gusta. ¿Por qué? Porque solo en el culto quieren estar metidos y no quieren llegar a trabajar. ¿Será eso cierto? Es que me dicen esto y me dicen lo otro, pero no trabajan. Hermanos amados, los hijos de Dios tenemos que ser los mejores trabajadores. Solo un amén por aquí. Los cristianos deben ser puntuales para entrar. Si le pagan de 8 a 4, trabaje de 8 a 4, no se haga el loco. Uno quisiera que hubiera un amén así resonante, pero si yo le digo: hermano, usted sabe que el Señor se acuerda de su trabajo, de su obra, y que el Señor va a completar la obra en usted, ahí muchas veces decimos amén. Sabe, hermano, que el Señor es proveedor, decimos amén. Pero el Señor también anhela que los hijos del Señor, sus hijos,
Demos un buen testimonio. Ven, por lo tanto, ahí está el llamado. Y el tiempo todavía me da. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Por eso lo agarró de sorpresa. Una zarza que no se consumía, una petición para que se quitara los zapatos que podría parecer rara para él. Y ahora le dicen nada más y nada menos: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Los llamados de Dios son directos. Dios no se anda con cuentos, especialmente cuando ya nos compró. ¿Cuántos saben que usted ya no es dueño de sí mismo? Aunque vive como que si fuera dueño de sí mismo, ya no es dueño de sí mismo. Porque dice que Él nos compró a precio de sangre. Por eso nosotros deberíamos de ser esclavos por amor. Papito, ¿y hoy qué quieres que haga? Hoy quiero que no visites a la fulana. ¿Y por qué, Señor? Porque no me agrada. ¿Así, Señor? Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Me meto a este negocio, Señor, o no me meto? No, porque me vas a deshonrar. Ah, entonces no me meto, Señor. Pero se gana buena plata y doy el diezmo a la iglesia, así lo santifico. No me agrada. ¿Aló? ¿Será así la cosa? ¿O soy exagerado? ¿Por qué está tan calladito, hermano? Sigo mejor, ¿verdad? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cómo no, Chon? Diría Moisés, hermano. Qué fácil está diciendo Dios esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Acuérdese que ya no era el estadista o el posible estadista, hijo de la hija de Faraón. Toda su suficiencia se había terminado en el desierto por muchos años. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Moisés no sabía ni quién era. Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, porque aquí vienen las excusas para el llamado. Muchos de nosotros hemos recibido un llamado y tenemos años de dar excusas a Dios. Tenemos años de objetar lo que Dios pide de nosotros. Y aquí vemos la primera. Tal vez ahí me voy a quedar porque ya me encendieron la María. Aunque me faltan 15 minutos, me están robando tiempo. ¿Quién soy yo? ¿Nota la pregunta de Moisés? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Quién soy yo? Para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Cuál era el problema serio que tenía Moisés y que Dios quería arreglarlo? Que no sabía quién era, no tenía identidad. Porque identidad es la respuesta a la pregunta existencial: ¿quién soy yo? Y yo le pregunto a usted: ¿quién es usted? Piense, ¿quién es usted? Ah, yo soy Marías. Yo soy Marlis. ¿Será que eso es usted? ¿Quién, sobre qué fundamento está basada su identidad, hermano? ¿Quién es usted? Yo soy un ingeniero. No, eso es lo que yo hago o de lo que me gradué. ¿Quién es usted? ¿Un empresario? Eso es lo que usted hace, pero no es lo que usted es. Hermano amado, ¿quién es usted? Ese era el gran problema que tenía Moisés, por el cual se sentía inadecuado para llevar a cabo el llamado de Dios. Y es la misma pregunta que no muchas veces podemos responder, por la cual nosotros objetamos muchas cosas a Dios. ¿En qué tiene que estar basada mi identidad? En que soy hijo de Dios. Esa es mi verdadera identidad. Con dinero o sin dinero, moreno o blanco, con casa y sin casa, con carro y sin carro, con esposa y sin esposa, con hijos o sin hijos, mi identidad no varía, porque está basada en que yo soy un hijo de Dios.
si eso se mete en nuestros huesos, hermano. Porque ¿quién es Dios? Todos aquí tenemos un concepto grande de lo que es Dios, porque si nuestro Dios es chiquitito, no es el Dios que yo conozco. Él es el dueño del universo. Él es el todopoderoso, es omnisciente, es eterno. Aleluya, es omnipotente. Entonces, ¿cómo puede ser que yo, sabiendo que soy hijo de Dios, tenga miedo? Dude, no le crea a sus palabras. ¿Cómo es posible que yo, siendo hijo de Dios, no piense que Dios puede hacer cosas sobrenaturales en esos obstáculos que se ponen por delante para llevar a cabo el llamado de Dios? Mire, hermano, esta pandemia ha puesto a prueba nuestras convicciones, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Especialmente si alguno contrajo el virus y pasó situaciones difíciles, su fe fue puesta a prueba. Con tanta gente que se muere, la persona tiene que decir, aunque no tengo síntomas, puede ser que esto se me complique y ya no respiro. Y usted sabe que la mente es terrible, ¿verdad? A veces nos enfermamos más por la mente. A mí no se me olvida, siendo médico, el hermano Otto leía, y parece que los rusos, había dentro de esos científicos rusos uno de apellido Pavlov, y le gustaba hacer ciertos experimentos y le ponía vendas a los ojos a las personas y solamente les decía que los iba a quemar con un cigarro. Solo acercaba el cigarro y nunca llegaba a la piel. Y el experimento lo que marcaba era que antes de que el cigarro quemara la piel, se formaba la llaga. El poder de la mente. Por eso hay enfermedades psicosomáticas, psique, alma, soma, cuerpo. Y los médicos saben de eso. Yo recuerdo que en algunas madrugadas, cuando vivía con mi mamá, una mujer muy enferma, me tocaba salir a buscar a un vecino que tuviera carro para llevarla a la emergencia del hospital Roosevelt, porque le había dado un ataque de nervios y se desmayaba. ¿Sabe qué le ponían en el Roosevelt? Una inyección de agua, porque para ellos era una enfermedad psicosomática. ¿Y sabe qué pasaba? Ella se sentía bien y la regresábamos. ¿Aló? La mente es terrible. Y por eso este tipo de circunstancias que estamos viviendo, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de saber que somos hijos y no estamos a las expensas del diablo, que el Señor lo reprenda, ni de ningún virus. Nos puede afectar el virus, pero será la voluntad y el propósito de Dios que haga que esto nos afecte fuerte o no, que nuestra vida sea cortada o no. Eso depende de Dios. Y así bajo cualquier circunstancia. Pero mire, el problema que este hombre tenía era porque ¿acaso creció con sus padres? ¿Se acuerda que lo arrebataron de poder conocer a su papá y a su mamá? Me parece que Jocabed. Y ella hizo una arquilla, la calafateó y la puso en el Nilo. Pero por lo menos calafateó la arquilla. Y eso es un tipo de lo que los padres hoy debemos hacer con nuestros hijos pequeños: calafatear la arquilla, para que en el río del mundo no se hundan. Amén. Pero el punto es, ¿alguien aquí valiente puede indicarnos si creció sin sus padres? 1, 2, 3, 4. Yo podría decir que crecí sin mi papá, porque aunque lo tuve 10 años, era muy ocupado.
Y eso afectó mi identidad. Y sé que quienes no vivieron con sus padres o solo vivieron con uno, les afectó su identidad. ¿Sabe usted que vivir con el papá establece una identidad sana? Siempre y cuando el papá viva sanamente. Por eso la paternidad es tan importante y el enemigo ataca tanto a los padres cristianos para que no se dediquen a sus hijos. Se dedican a trabajar, a darles todo lo que quieren, sus tenis de marca, sus juegos, su ropa, sus tenis, pero no se acercan mucho a sus hijos. Y eso afecta la identidad de los hijos. Por eso hay muchos cristianos con grandes problemas de identidad. Por eso la pregunta también de esta mañana es: ¿quién soy yo? ¿Realmente sé que soy hijo de Dios o es solo algo que me dicen? ¿Vivo conforme a la verdad que soy su hijo o no? Y él respondió, mire, Dios es tremendo, porque Dios no le puso, como decimos en buen chapín, no le puso coco a Moisés. No le puso mucha atención. Le dijo: ve. Como que no le interesara a Dios. No, es que Dios sabía cómo lo iba a trabajar. Dios, desde que nosotros llegamos a su camino, está trabajando con nosotros si nosotros nos estamos dejando trabajar. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor. Ve, porque yo estaré contigo. Yo no sé cuál es tu llamado. Yo creía que mi llamado era servir en una iglesia con los dones que el Señor me había dado. Llegar los domingos, tal vez un día entre semana, tener alguna clase de privilegio, dar mi diezmo, mis ofrendas, mis aportaciones, como lo hace la mayoría, ¿no es cierto? Y que Dios me dejara ser un ingeniero y empresario, ganar buen dinero, tener muy bien a mi familia. Pero no era el llamado. El llamado era a servirlo a Él y dejar todo lo demás. Bueno, yo pataleé muchos años. Y muchos de ustedes han pataleado no sé cuánto tiempo. Porque Dios sabe que los ha llamado para hacer algo más en su obra. Pero les da temor. Aló. ¿Verdad que da temor? Yo me recuerdo cuando el Señor le hizo el llamado al hermano Otto. Hermana Marley se debe recordar de eso. Cuando él compartía que como empresario médico de un excelente hospital, el Señor lo empezó: debes de trabajar a tiempo completo, porque él ministró y trabajó 8 años, tenía su clínica, pero dice que hasta que se le olvidó recetar, porque se pasaba leyendo más la Biblia que el libro de medicamentos de los médicos, él se dio cuenta que ya no podía seguir adelante. Pero cuando él se decidió, el enemigo atacaba su mente. Él se llevaba a su familia 2 veces de vacaciones al año, y el enemigo le dijo: ya no los vas a poder sacar, ya no vas a poder hacer esto y aquello. Y una vez se le cruzó hasta un camión que decía: Cristo viene, con grandes letras. Hermano, el Señor trabaja de una manera muy especial con cada uno de nosotros. Pero la pregunta es: ¿será nuestra falta de identidad que siempre decimos: es que yo no sirvo, es que yo no puedo, es que soy Juanita la huerfanita, es que no sé qué, es que yo no tengo palabra? Y no era tartamudo este Moisés, pues. Tartamudo. Fue otra de sus objeciones.
Y no tenemos tiempo ya para ver las otras, pero tal vez el otro domingo, ¿verdad? Si quiere ver la segunda parte, venga al segundo culto, porque yo me turno. Amén. Se va a llenar el segundo, o tal vez no van a venir, ¿verdad? No sé. Voy terminando, hermanos amados. Dios le dice en el verso 14, y respondió Dios a Moisés, porque la otra objeción es, ¿y cuál es tu nombre, pues? Como aquellos que salen a veces en las series, ¿verdad? Ay, también usted ve tele. Y usted también. Y después de haber pasado juntos la noche, le dice él a ella, ¿y cómo te llamas? ¿Verdad que así ponen esas cosas feas? Después de estar dialogando con Moisés, le dice él, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él les dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Mire qué lindo. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta es una raíz hebrea de donde sale, es el verbo hayá, que significa ser, y de ahí sale el nombre Yahweh, de ahí sale el nombre Jehová. Entonces, ¿quién lo había enviado? Yo soy el que soy. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. En hebreo es el YHWH, tetragramatrón, le dicen los estudiosos. Es el nombre que no se atreven los judíos a pronunciar. Ve por tercera vez, ¿verdad? Casi cuarta, porque primero le dijo que se acercara a ver la zarza que no se consumía. Y reúne a los ancianos de Israel. Póngase de pie. Usted no ha venido por casualidad otra vez a la iglesia como un culto más de domingo. También el Señor lo quiere agarrar esta mañana de sorpresa. Porque sin importar el tiempo que tú hayas caminado en el Señor, puede ser un mes, un año o 40 años. Yo te quiero decir algo. Niños que están aquí, póngame atención un momentito. Si alcanzan a oír mi voz, Dios tiene para ustedes un propósito. Dios tiene un plan para ustedes, niños, jóvenes, señoritas, los que están en internet. Y por supuesto para todos los adultos, que tal vez pensamos que por nuestra edad ya no hay nada que Dios quiera darnos. Pero el llamado de Dios puede ser para un día, para un mes o para 40 años, si es que Él retarda su venida. Pero el mensaje para ti esta mañana es: fortalece tu identidad en Dios. No pienses en tu pasado como un ancla que te detiene. No pienses en lo que estás viviendo, lo que estás experimentando hoy, sino solo afina tu oído esta mañana y el resto de estos días para lo que Dios te quiere hablar. Cierra tus ojos. El cerrar los ojos muchas veces nos ayuda
abstraernos de quien está a la par o de lo que está sucediendo. Pero en unos minutitos, Señor, aquí está tu pueblo. Los niños son tu pueblo también, los jóvenes. Y yo sé que tú tienes un llamado personal para cada uno. Oh Señor, recuérdales que son tus hijos. Háblales. Diles como le dijiste al Señor cuando inició su ministerio, porque lo necesitaba. El Verbo hecho carne necesitó a los 30 años que tú le dijeras: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. A Él oíd. Si no crecieron con sus padres, o si hubo un padre ausente, que en esta mañana, Señor, tú le ministres a cada uno de los que estamos aquí, los que están en el internet, que tú nos tomaste por hijo, por hijos, que tú eres nuestro Padre, que es una realidad, no un concepto, y que sobre esa verdad, metida hasta lo más profundo de nuestro corazón, podamos decir: Abba, Padre, y oír tu voz: hijo, sé que estás estudiando para ser profesional, o eres un profesional respetado en la sociedad, pero ahí donde estás, yo te he llamado para esto y para esto. Señor, es que yo no conozco la Biblia. Señor, es que esto y lo otro. ¿Por qué no te dispones hoy a no objetarle a Dios, sino a creerle? Y decirle: Señor, no me siento capaz, pero sé que contigo puedo ser capaz, porque esa capacidad viene de ti para cumplir mi propósito. Aclara, Señor, en cada mente, en cada corazón esta mañana, desde los más chiquitos, para qué tú los trajiste a la tierra. Permite, Señor, que el llamado personal sea recordado. Algunos, como Moisés, ya lo olvidaron. No creen que pueda ser posible. Pero tú, Señor, que eres todopoderoso, sé que lo harás posible. Bendice, Señor, cada familia en esta mañana, cada joven que tiene anhelos, que tiene deseos, que tiene planes. Solo te pido que esos planes sean conforme a tu voluntad y que tú los respaldes, Señor. Lleva a cada familia con paz, con bendición. Has vallado alrededor de ellos. Guárdalos en sus cuerpos, en sus almas, en sus espíritus. Y que esta palabra, Señor, se quede dando vueltas en su ser, para que tú afirmes, confirmes ese llamado en cualquier área donde tú les has llamado. Puede ser en sus trabajos, puede ser en la iglesia, puede ser en cualquier lugar. Aquí pueden haber futuros pastores, futuros ancianos, futuros evangelistas, futuros predicadores, maestros de la palabra. Cuántas cosas el Señor quiere forjar, y las está forjando y las está aclarando, y está haciendo un llamado. Que ese llamado sea confirmado en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos amados. Fuerte el aplauso para el Señor. Y los esperamos virtualmente los miércoles, viernes a las 6:30 de la tarde para las 8 por las disposiciones del gobierno, y por supuesto el próximo domingo. Los de atrás, en orden, vayan saliendo y que el Señor los bendiga a todos. Nos gozamos, familia Villegas, de tenerlos aquí esta mañana. Dios les bendiga.